Muy buenos días con todos y con todas. Quiero agradecer a todos por su presencia, por su participación. Hemos disfrutado de un lindísimo foro que nos ha ilustrado sobre las ventajas, las restricciones también, sobre el uso de la tecnología, el conocimiento, sus usos sociales, la disposición de esos recursos en el proceso educativo. Fui tomando algunas notas del interesante debate y me voy a permitir, antes de ir a la parte más formal quizás de lo que quería plantear, posicionar dos o tres ideas que también a mí me surgieron luego de escuchar estas interesantes exposiciones. Y Carlos, qué bien conducido el debate y qué alegría que estés aquí, Mónica, Álvaro, que han propiciado todo este espacio para que podamos disfrutar el día de hoy. Además de una ciudad del conocimiento, qué mejor sitio para presentar una agenda de educación digital que en Urcuquí, en Yachay, que debe caracterizarse justamente por eso, por ser un sitio de la expansión de la innovación y el conocimiento. Creo que la tecnología ciertamente tiene un desarrollo exponencial, es decir, hay un famoso estudio del MIT que señaló hace un par de años que la tecnología prácticamente se está duplicando cada 5 años en el planeta. Y este estudio del MIT hace un reconocimiento de que cuando lleguemos al año 2021, la tecnología se va a duplicar en 73 días. Es decir, seguramente en ese momento que ya habremos vuelto a la cátedra y estaremos en otra dimensión, digamos, cuando empecemos un programa, por ejemplo, de maestría en algunas de las áreas específicas, en casi 2 meses, todo ese acervo acumulado de conocimiento ya se habrá duplicado en el planeta. Por lo tanto, muchos de los conocimientos que impartiremos serán quizás incluso obsoletos, por ponerle en esa dimensión. No necesariamente, habría que poner ahí una cursiva y ponerle entre paréntesis, porque no necesariamente, pero indudablemente parte de ese conocimiento tendrá ya otro tipo de dinámica. Hay un libro lindísimo que salió publicado hace un par de años que se llama La Sociedad del Costo Marginal Cero. Este es un libro de un autor que se llama Jeremy Rifkin, y básicamente Rifkin, que ha escrito mucho sobre los procesos de empatía, es decir, cómo nos relacionamos los seres humanos, plantea en este libro que debido justamente a esa exponencialidad que tiene el conocimiento y al acceso que cada vez se va haciendo más gratuito, justamente por eso el título de su libro, la idea de costo marginal, porque en economía costo marginal implica que cada unidad de producción de un bien en el tiempo se hace cada vez más barato de producir. Es decir, el que produce, por ejemplo, un invento farmacéutico, un invento de conocimiento, llámese, por ejemplo, una creación artística, la creación, digamos, la creación inicial tiene un costo fijo alto, pero el costo de réplica de un medicamento es sumamente bajo. Por eso, digamos, la inversión que tiene que realizar el conocimiento asociado, por ejemplo, a la innovación, en un fármaco puede ascender a cantidades cercanas a los 20.000 millones de dólares, pero la réplica de ese fármaco puede ser de 50 centavos o $1, dependiendo del fármaco. A veces con precios absolutamente prohibitivos, como en el caso de los antirretrovirales o los que tienen que ver con aspectos de conocimiento o cura frente a enfermedades como el VIH, que son sumamente a precios prohibitivos, y por eso incluso algunos países han roto esta lógica de los derechos de propiedad comunes y han planteado desarrollos de innovación propios alrededor de aspectos que requieren temáticas en la salud humana, por ejemplo. Pero indudablemente, digamos, volviendo al argumento, el conocimiento va teniendo una experiencia de dinámica exponencial, pero indudablemente lo que suma finalmente a ese conocimiento es el aula, porque el conocimiento, digamos, no necesariamente es apropiado por justamente estas relaciones desequilibradas que tenemos los países y fundamentalmente por ese traspaso de conocimiento. Entonces hay un elemento fundamental alrededor del conocimiento en los aspectos que estamos justamente viendo en los procesos educativos. Y este conocimiento tiene que ver con la forma como nosotros nos apropiamos, es decir, lo que decían muy inteligentemente nuestros panelistas.
el debate sobre el uso social del conocimiento en un mundo cambiante, en un mundo que se caracteriza por la modernidad líquida, siguiendo esta metáfora de Bauman, es decir, estamos en un momento donde todo está en entredicho, donde todo se va cambiando, los paradigmas de pensar, la forma de hacer política, el amor, porque Bauman, su libro famoso es sobre la modernidad líquida y el amor, cómo se van transformando, digamos, todos los procesos creativos y cómo vamos emergiendo hacia nuevos paradigmas de conocimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque finalmente en el tema educativo, el proceso de innovación, creación tecnológica se resuelve en el aula. Es decir, si nosotros no tenemos un traspaso adecuado de conocimientos, si no tenemos buenos docentes que transmitan esos conocimientos, si no tenemos procesos de interacción en el aula, finalmente esos conocimientos pueden quedar tremendamente apagados. Ventajosamente tenemos buenos docentes en el país, tenemos una gran cantidad de docentes que se han ido formando extraordinariamente y que el ministerio tiene que apoyarles en sus niveles de conocimiento y capacitación. Si nosotros logramos, digamos, involucrarle a la agenda del conocimiento con el capital humano, pongámosle también entre comillas esta idea de capital, no me gusta mucho, tal vez el talento humano ya construido a lo largo de los años, creo que podemos tener una agenda digital absolutamente pertinente y ganadora. Es decir, tendríamos todos los elementos, lo que veíamos en el video, los 5 elementos fundamentales que tienen que ver con el éxito de esta estrategia, los elementos, digamos, alrededor de lo físico, es decir, básicamente conectividad, lo que nos decían ahí también en el debate, en el panel, los fierros y los trastos, digamos, la conectividad, el software, el hardware, el acceso, digamos, a los recursos informáticos. Si tenemos el otro elemento, que es la motivación docente, la capacidad docente ya creada, ya constituida, los procesos de generación de recursos educativos, que es la parte fundamental de la estrategia de nuestra educación digital 2017-2021, se pueden consolidar de mejor manera. Es decir, la motivación, el acompañamiento, finalmente van a impactar en currículums educativos que van a tener un impacto en los procesos interactivos que nosotros hacemos en el aula y que finalmente generan los procesos de mejora y capacidad docente. Creo que desde este tipo de lógicas uno puede entender más cabalmente el desafío que tenemos en el Ministerio de Educación. Creo que el Ministerio de Educación tiene un conjunto de desafíos, no solo de presentar, lanzar esta agenda, lograr que se consolide, poner los recursos educativos, que bien nos decía Mónica, la inversión, digamos, en todos los aspectos de conectividad y en los aspectos de generación de recursos educativos, sino también generar esas condicionantes alrededor del proceso educativo y la generación de la calidad educativa. Desde nuestro punto de vista, estamos absolutamente convencidos que la calidad educativa se genera con procesos de inclusión y con procesos de mejora creciente de la calidad educativa. Ahí podemos entender… Ahí podemos entender en forma mucho más cabal por qué la agenda digital está acompañada de uno de los programas a los cuales yo le tengo más fe en el ministerio, que es el programa de acompañamiento docente, es decir, lo que nosotros llamamos mentorías, la posibilidad de acompañarle al docente en el trabajo áulico para que ese docente tenga no solo la posibilidad de reproducir su conocimiento que ya viene adquirido en un proceso formativo a través de procesos de conocimiento, de maestrías o de cualquier tipo de capacitación que haya tenido el docente, sino fundamentalmente a través de la interacción que genera con el estudiante para mejorar el proceso pedagógico en nuestras unidades educativas. Es interesante ver que esta discusión o este planteamiento en el sistema de bachillerato, en el sistema de educación media, quizás incluso va mucho más adelante que el sistema propio de educación superior. Esto cuando le veo a Marcelo acompañándonos aquí, a Marcelo Ceballos, el director de la Universidad Técnica del Norte, porque cuando uno piensa en las discusiones que tiene el sistema de educación superior alrededor del proceso pedagógico,
es decir, del proceso de enseñanza, uno se encuentra que va muy atrás, digamos, de los elementos que nosotros estamos posicionando como elementos innovadores o creativos en el aula. Yo agradezco muchísimo que nosotros tengamos una posibilidad de presentar una agenda digital que fundamentalmente a las tecnologías de la información y el conocimiento y la comunicación va a sumar un conjunto de nuevas siglas, las TAC, Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, las TEP, Tecnologías del Empoderamiento y la Participación, y estas siglas nos muestran un camino correcto. A la tecnología TIC hay que darle una dirección TAC y un propósito TEP, que puede sonar un juego de palabras, que proviene de una voluntad social decidida por democratizar el uso de la tecnología. Y aquí tenemos otro elemento fundamental de la estrategia, cómo nosotros logramos democratizar el acceso y el conocimiento que muchas veces está vedado justamente por aspectos relacionados con el derecho de la propiedad, que finalmente limitan ese acceso en forma masiva y en forma pública. Y creo que desde un sistema, desde un concepto de derecho y desde un concepto de la gratuidad de la educación, nosotros podemos lograr un impacto cada vez más contundente en el traspaso de esa información. Este posicionamiento es apenas la brújula de la innovación. Si queremos un resultado real de creatividad, hace falta una agenda digital. La agenda educativa digital va a revolucionar sin duda alguna la educación. Están o estarán conectadas por internet todas las unidades educativas del Ecuador. Ese es el propósito, lograr una conectividad plena, pero no solo a nivel, digamos, de los elementos administrativos de esa aula. En este momento tenemos conectadas 4.200 unidades educativas aproximadamente. Hay una apuesta de ir avanzando en el 47% que señalaba Mónica, es decir, de avanzar ostensiblemente en el año 2018. Pero aquí hay un elemento de calidad. No solo es la propensión, digamos, al aumento de los aspectos de conectividad en el aula, sino de la calidad de esa conectividad. Es decir, que la conectividad llegue fundamentalmente al espacio del aula, donde finalmente se resuelve el problema educativo nuevamente a través del proceso de interacción entre el estudiante y el docente. Por eso es tan importante que el aspecto de cantidad vaya aparejado con la calidad de ese proceso de interacción. Un eje de comunicación y fomento con difusión, incentivo, empoderamiento y repositorio es otro de los componentes fundamentales de la estrategia. El componente de incentivo y empoderamiento se reforzará con el Encuentro Nacional de Innovación Educativa, el concurso de murales, la educación del futuro, el concurso de los microrelatos digitales, el concurso de cortometrajes, entre otros elementos a nuestra disposición. Las metas del componente de repositorio serán preservar, organizar y dar acceso a la memoria digital educativa. El eje de aprendizaje digital incluye currículum en línea y de computación, metodología de aprendizaje, comunicación y clase inversa, contenidos dados por las instituciones de educación superior, recursos digitales, Educa, cuento, karaoke, audio, libro, profe youtuber, más laboratorio audiovisual fijo y móvil. El eje de desarrollo docente contiene formación continua y acompañamiento, formación inicial docente y profesionalización docente. Finalmente, el eje de innovación tiene dos componentes, un laboratorio comunitario digital, aula digital móvil y biblioteca virtual, y consejos convertidos en tanques de pensamiento. La agenda educativa digital es nuestra puerta de entrada a la cultura digital. Nuestros ideales de una educación inclusiva y de máxima calidad se conjugan con la agenda educativa digital. Con esta vamos a crear una nueva educación, tan diferente a la actual como la actual es la de hace 500 años, pero que la reconocemos como nuestra, la reconocemos de esa simbiosis que nos decía nuestro viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, en el reconocimiento de que lo nuevo tiene que tener un asiento fundamental en nuestro proceso y creación intercultural, que es la esencia de nuestro Estado, la creación de un Estado plurinacional y de una educación intercultural que está garantizada en nuestra Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Aunque esto suene a ciencia ficción, es una realidad que está a las puertas. El porvenir está aquí. Es como un ferrocarril que pasa frente a nosotros y si no nos embarcamos a tiempo nos quedamos atados en el pasado. Saltemos al tren de la innovación. La agenda educativa digital nos permitirá ser contemporáneos en el futuro. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y presencia.